Bueno, buenos días a todos. Un especial saludo en estos días de aislamiento productivo y aislamiento preventivo, cuarentena. Les habla Sandra Rosso, yo soy la CEO de RIA Smart Health. Para nosotros es un gusto estar hoy realizando este webinar titulado Hospitales Ecológicos, pasos básicos para implementar tecnología y procesos sostenibles. Sabemos que es un tema de primera necesidad. Este seminario está siendo grabado y, como ustedes saben, en estos casos de los seminarios web, hacemos primero la presentación, al final vamos a dar unos 10 minutos para que nos puedan hacer todas las preguntas a través del chat del seminario. Está ahí a mano derecha en los controles de la aplicación. Encuentran ustedes que hay la opción de hacer preguntas o de escribirnos por el chat. Les agradezco si me pueden confirmar a las personas que están conectadas, que nos están escuchando, que la transmisión está funcionando adecuadamente. Mientras tanto, voy a presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompaña un grupo de consultores que representan a la empresa Andrómeda Consulting Group. Son un grupo de expertos en estos temas. Está con nosotros la ingeniera María Esther Tavera. Es una experta en sistematización de datos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialización en e-business y experiencia en tecnología de software de muchos años, 20 años, me dices aquí, pero bueno, de muchos años en el sector de la salud. Está también con nosotros Jorge Humberto Medina Zambrano. Él es profesional en Relaciones Internacionales de la la Universidad de Florida. Tiene una maestría en Eficiencia Energética y una maestría en Impacto Socioeconómico y Medidas Ambientales. Vamos a aprender un montón. También nos acompaña Jorge Medina, entonces uno es Jorge Humberto Medina, otro es Jorge Medina, que es ingeniero industrial, tiene 20 años de experiencia como director de crédito en varios bancos de Colombia y 5 años como consultor de riesgo de crédito para distintas instituciones en América Latina, en países como México, Perú, Ecuador y Bolivia. Los dejo entonces con nuestros expertos. Espero que hagan todas las preguntas. Quiero saludar a Ginette, a Claudia Blanco, que nos están confirmando que sí nos están escuchando. Y recordarles a todos que la sesión es grabada y posteriormente vamos a reenviarles a ustedes en el correo de agradecimiento el día de mañana el link para que puedan volver a ver la sesión o compartirlo con otras personas de sus organizaciones. Entonces, mis queridos panelistas, bienvenidos y el público es de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sí, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien esta mañana, que obviamente gocen de buena salud, que es lo más importante en esta época. Queríamos darle un poco de información y crear una conversación sobre este tema muy importante, que es aprovechar los recursos al máximo y entender un poco más de cómo funciona la sostenibilidad en el área hospitalaria y en el área de salud. Me encantaría que pudieran compartir en el chat alguna idea que hayan tenido o alguna experiencia que hayan tenido en el pasado con sostenibilidad, o si hay algún área en particular que quisieran explorar más. Así podemos un poco enfocar en algún punto la conversación para allá. Un poco sobre nosotros: somos Andrómeda Consulting Group. Tenemos una amplia gama de productos y servicios que están primordialmente enfocados en el área de sostenibilidad, pero también obviamente nos enfocamos en el área de cómo afecta la sostenibilidad el aspecto financiero y la rentabilidad económica de empresas de toda índole e incluso municipios en varios países. Tenemos presencia en Estados Unidos, en Colombia, en Vietnam, y continuamente estamos agregando nuevas ubicaciones porque el aspecto de sostenibilidad es algo muy necesario en todo el mundo y en todas industrias. Todo el mundo entiende que para generar la mayor cantidad de recursos financieros al final del año se necesitan aprovechar todo lo que se pueda en aspecto de, especialmente de energía, de agua, de consumo de recursos generales
y otros temas que ya vamos a tocar. Tenemos varios expertos en distintas áreas y aquí en esta instancia podemos compartir nuestras experiencias con el área de salud, que creo que va a generar una buena conversación. Todavía si no han logrado poner algo en el chat, pues me encantaría igual que pudiesen compartir sus ideas y experiencias. Para hablar un poco más de las áreas específicas en las que trabajamos, tenemos amplia experiencia en el aspecto de agua, generación de agua potable y filtración de agua. El agua, como creo todos saben, es uno de los recursos, sino el recurso más importante para la vida humana, y por eso nos enfocamos en intentar proveer este recurso para distintas entidades, que hay algunas donde el recurso hídrico es muy bajo en su ubicación geográfica, y otras que sí tienen recurso, pero que como en muchos países se encuentran contaminados por distintas causas, ya sea farmacéuticos, químicos, que pasan por diferentes procesos y contaminan estos recursos hídricos, que después, como en este caso, tenemos que proveer a individuos que necesitan alta pureza en esa agua, y nosotros ayudamos a generar eso. Igualmente en el aspecto de energía, que es una de las áreas donde vamos a enfocarnos un poco más hoy, el aspecto de energía fotovoltaica es uno de las áreas que más estamos empujando últimamente, porque teniendo todo el beneficio de una tecnología que ha sido refinada muchísimos años, ahora podemos ofrecerla y obtener muchísimos beneficios, ya que especialmente en entidades como la de la salud y de las hospitales, que falte la energía es uno de los problemas más grandes que se tienen. Entonces, tener este recurso infinito para poder proveer toda esta energía que se necesita para las operaciones continuas es primordial, y en eso ayudamos. Igualmente, hay áreas en las que trabajamos como son la optimización de recursos, ya sea plástico o orgánico, ya que un tema increíblemente complejo y también cuya contaminación nos está afectando a todos, aunque no lo veamos directamente, es el aspecto de basuras y desechos que continuamente dejamos pasar sin aprovechar al máximo lo que podamos obtener de ellos. Entonces, en el aspecto de plásticos, tenemos una línea entera de reuso de plásticos que usualmente se ven desperdiciados, y esto va agregando unas dificultades en el ciclo de vida de estos productos, que después de que salen de su entidad o de su territorio, afectan a muchas otras poblaciones y por ende a todo el mundo con la contaminación y la polución que crean. Igualmente también tenemos un área donde nos especializamos en el aspecto de reducción de emisiones de carbono, especialmente en automóviles. Como bien lo saben, el aspecto de la polución, especialmente con el material particulado, es algo que está afectando mucho la salud de los seres humanos últimamente, y teniendo en cuenta cómo está creciendo la población y la densidad en centros urbanos concentrados, vemos que hay muchas repercusiones negativas en el área de salud, y entonces tratamos de combinar todos estos puntos para poder proveer una solución que se acerque a la sostenibilidad. Pero así como la salud, uno no amanece saludable. Es un trabajo continuo,
porque hay muchas áreas donde se necesita trabajar en conjunto y entonces en eso nos enfocamos, enfocar en todas las diferentes perspectivas que podamos tener, todos los diferentes actores que se vean afectados y entablar esos puentes para que podamos llegar más rápidamente a este aspecto de vivir sosteniblemente. Queríamos resaltar un poco los objetivos del desarrollo sostenible porque obviamente como, como una entidad que se mueve en esta área, intentamos contribuir lo que más se pueda a, esta, a estos objetivos que son mundialmente reconocidos como necesidad para que podamos avanzar y continuar desarrollando nuestra sociedad. Pero queríamos resaltar algunos que impactan directamente a los centros hospitalarios y al sector salud, para que vean que esto no es algo de un tercero, o sea, esto no es algo que sea muy separado del día a día de lo que hacemos. Y mientras continuemos trabajando en estos aspectos sostenibles, podemos ver que muchos de estos puntos van a ser más realizables con el apoyo y la cooperación de todos los que estamos lidiando con todos estos aspectos. Entonces, por ejemplo, hay algunos, el punto 3 es obviamente directamente relacionado, pero igual el punto 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 y 17 son algunos de los aspectos que vamos a tratar directamente en este webinar, y vamos a explicar un poco cómo todos nuestros procesos, nuestros servicios, nuestra consultoría, nuestro consejo ayuda a que entre todos podamos colaborar y contribuir al desarrollo y obviamente a realizar las metas que se han pactado por entidades internacionales y países que están de acuerdo que atacar estos puntos es primordial para todos los niveles socioeconómicos y para que obviamente no tengamos unas consecuencias mucho peores en el futuro. ¿Cómo afecta el sector salud en este aspecto en particular? Algo claro es que el cambio climático afecta a la salud humana. Eso es casi indiscutible en este momento. Sabemos que hay muchos estudios que se hacen todos los días donde muestran que todo las repercusiones de cómo vivimos el día a día terminan siendo absorbidas por nuestro organismo y eso, por ende, causa diferentes enfermedades o diferentes afectaciones que obviamente ustedes lo pueden observar en el día a día y en cómo ha cambiado esa dinámica del paciente al proveedor debido a todo el cambio de la dinámica social que hemos visto en el mundo. Como lo comenté anteriormente, el material particulado de la polución afecta el sistema respiratorio y cardiovascular. Este otro punto, el estrés sobre los recursos locales por sobrepoblación, es algo que nos está afectando en este instante, ya que obviamente esto ha contribuido a que el desarrollo la dispersión de estas enfermedades sea mucho más acelerada, ya que teniendo muchos más millones de personas en centros urbanos mucho más concentrados, facilita que estos patógenos sean distribuidos rápidamente y que tengamos menos control sobre ellos. Pero incluso también hay otros aspectos como la contaminación de recursos hídricos aledaños. En algunas entidades simplemente el desechar todos los recursos y todos
los químicos a ríos, arroyos aledaños, se ve como la manera más fácil de hacer las cosas, pero lo que no se entiende es que hay unas repercusiones negativas al final de esos procesos que afectan a muchas otras comunidades, lo cual puede generar que las personas que se vean afectadas en esa comunidad o en esa ubicación aledaña vengan a tratar sus enfermedades al centro hospitalario que causó las mismas. Entonces, disminuir ese ciclo negativo es lo primordial que se encuentra pactado por todas las entidades, ya que obviamente reducir en la fuente es lo que se tiene que empezar a ver como el punto más importante. Y esto desempeña un factor crucial en el tratamiento de enfermedades causadas por este daño ambiental. Si entendemos cuál es el daño que se está causando o cómo podemos minimizar ese daño ambiental, pues entonces podemos también asumir que muchas de las enfermedades que están siendo, que están aumentando debido a esto, van a disminuir y saber cómo poder lidiar con esas enfermedades a futuro. Sabemos que el sector salud tiene un consumo de energía increíblemente alto porque los hospitales y estas entidades de investigación también necesitan estar funcionando 24/7, todos los días, todo el día, porque una falta de esta atención puede causar grandes problemas, no solo para los directamente afectados, sino para todos aquellos que se vean afectados como en el ciclo de todos los que están dependiendo de que estas instituciones trabajen continuamente. Igualmente, el consumo de agua es bastante alto en estas entidades y también hemos observado que hay una falta de ajustar la misma arquitectura de estas edificaciones para promover estos procesos sostenibles desde el comienzo. Entonces, nuevos hospitales se están construyendo todos los días, pero quizás teniendo un poco más de enfoque hacia cómo crear un hospital sostenible desde el primer momento es lo ideal. Y en este instante falta mucho para que todos los hospitales nuevos adopten estas medidas y obviamente reduzcan el consumo de recursos a largo plazo. ¿Cómo afecta esto directamente a la operación de estas entidades? Si tenemos en cuenta que el desperdicio de estos recursos y la falta de optimización de todos estos costos, hay un gran porcentaje de recursos no solo financieros, sino de todos los recursos naturales que se pueden reusar para que el costo de operación de estas entidades se minimice y así la rentabilidad de estas instituciones pueda aumentar, que obviamente puede dar paso a que haya una inversión mucho más amplia en el aspecto de investigación y desarrollo, ya que es una lucha constante, especialmente con los gobiernos, para proveer recursos infinitos, porque obviamente la medicina está limitada por estos recursos. Entonces, la optimización de cómo se usa todo lo que se compra y lo que se utiliza en la operación es ideal para que obviamente esta necesidad externa se minimice y así pueda crear una independencia en todas las instituciones de salud. Además de que este sector recolecta toda la información de cómo vivimos en la sociedad y cómo afecta todos los procesos que usamos en el día a día la salud humana
ya que al final de cuentas, si hay patologías que se relacionan con algún aspecto en particular desarrollado, ustedes van a ser los que directamente van a ver cuáles son las consecuencias de todo eso que hacemos. Vamos a hablar sobre unos objetivos de la agenda global y le voy a dar la palabra a María Esther para que nos comente un poco más de cuáles son los objetivos a gran escala que podemos empezar a utilizar para mejorar nuestra sostenibilidad en la entidad salud. Gracias, Jorge Humberto. Buenos días de nuevo a todos. Dentro del contexto que nos estaba dando Jorge Humberto con respecto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, todas las organizaciones mundiales dentro de su especialidad, han intentado asimilar a cada uno de ellos. En este caso estamos hablando de una agencia específica que se llama Hospitales Verdes y Saludables, pero ya la Organización Mundial de la Salud y otras entidades están hablando de cómo desde nuestro sector podemos aportar, uno, por supuesto, a los 17 objetivos, pero dos, al objetivo principal, que es tener salud y bienestar, es erradicar enfermedades, es optimizar los recursos dentro del sector para que sean sostenibles, por ende, lo vamos a ver después con Jorge Humberto, esa sostenibilidad que hace eso, en la que podemos controlar los recursos, se pueda invertir en lo que tanto nos hace falta ahora, que es investigación y desarrollo, que es promoción y prevención. Entonces, pues a grandes rasgos, esta diapositiva básicamente nos dice, lo voy a enumerar textualmente, el liderazgo que tenemos nosotros en el sector salud para priorizar la salud ambiental es transversal a todos los objetivos que vimos antes, porque nosotros hablamos de educación, hablamos de alimentación, hablamos de la prevención como tal de la enfermedad. ¿Qué podríamos hacer nosotros en el sector salud? Aparte, tomando ese liderazgo como prioridad, que los alimentos que se distribuyen en las instituciones de salud sean alimentos saludables. ¿Y cómo lo expandimos a la comunidad? Que esa comunidad nos ayude para que sean alimentos orgánicos que se cultiven además en la misma región de cada institución hospitalaria o de salud para nosotros poder propagar ese beneficio tanto a nuestros pacientes, a nuestros colaboradores y a la comunidad en general. Esto de sustancias químicas que ven en el lado derecho, que reemplazar sustancias químicas nocivas con alternativas más seguras, eso es una cosa que sé que estamos haciendo de una u otra manera. Sin embargo, hay que hacer mucho más estudios e investigación de cómo reducir o reemplazar o desechar de forma más segura esas sustancias químicas. Una cosa muy importante que hemos hablado y discutido en otras reuniones es el gestionar y disponer los productos farmacéuticos en forma más segura. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente se ordene lo necesario, dosificaciones necesarias, control real que los pacientes sí consuman los medicamentos que deben consumirse en su tiempo y en su momento. Hay mucho, no tengo estadísticas claras de cuánto es el desperdicio o el vencimiento de los medicamentos por diferentes razones y peor, dónde se están desechando, aunque tenemos pues contenedores y eso, no hay la cultura necesaria para que las personas no lo desechen para hacer contaminación ambiental, de agua, etcétera. Todo el tema de residuos que tenemos pues por habilitación y las entidades acreditadas pues muy bien controlados no necesariamente está llegando a todas partes, sobre todo a regiones dispersas en Latinoamérica. Entonces, mirar cómo esos residuos, por supuesto, se disponen de manera segura, pero también cuáles de ellos se pueden reutilizar, haciendo que la comunidad se pueda beneficiar también de ese reciclaje. La energía, que es un tema, no me voy a detener mucho en esto, porque lo vamos a ver como mucho más al detalle ahora con nuestros expertos, es cómo implementar energías limpias y renovables para poder bajar un poco ese consumo, porque eso es un gasto, perdón, sí, es un gasto y un costo inmenso dentro de las entidades. Jorge Humberto nos habla de los edificios, ya hay muchos experimentos y muchas edificaciones en el mundo verdes
que ustedes pueden consultar y lo ideal es que en el momento del diseño arquitectónico de las entidades se permita y se posibilite toda esta implementación de energía, agua, aire, para que sea mucho más sostenible la institución como tal. El agua, pues indudablemente es el requisito prioritario para una entidad de salud, para todo el entorno. Eh, Aunado al tema de los alimentos, las compras verdes es una cosa que se debería estar ya implementando para que los alimentos vengan limpios, orgánicos y, ¿por qué no, utilizar perdóneme, medicina alternativa, cosas que ya están probadas por medicina convencional en cuanto a la cura de las personas, que obviamente es un tema de inversión mucho menos importante que el tema de los fármacos. Y lo último, en esta agenda habla sobre el transporte, que las entidades de salud deberíamos implementar estrategias de transporte tanto para los pacientes como para los empleados, reduciendo toda la emisión de carbono que hacen estos elementos. Todos los parqueaderos vemos en todos los hospitales llenos de carros, nuestras ambulancias consumiendo combustible fósil. Entonces es una cosa que podríamos en el entorno hospitalario, en el entorno de instituciones de salud, hacer para reducir ese impacto de carbono. Si quieres continuar, Jorge. ¿Me escuchan? María Esther, te escuchamos. Ok, ya pues digamos que esa es mi intervención. Ya seguimos con Jorge Humberto en la siguiente diapositiva, que ya vamos a focalizar puntualmente qué soluciones a nivel global hay para cumplir parte de estos objetivos de la agenda global. Muchas gracias. Sí, así es. Esto es un ejemplo y no es un ejemplo que pueda funcionar en particular para todas las instituciones, pero es algo que muestra a grandes rasgos cuánto se puede hacer para en realidad implementar una estrategia de sostenibilidad en un hospital o en una entidad de salud o en una entidad de investigación farmacéutica, etcétera. Vemos que hay diferentes aspectos de energía renovable con diferentes tecnologías. También hay un aspecto de granjas urbanas o de cómo reusar los recursos que se utilizan en el día a día para generar nuevos sistemas, por ejemplo, para el consumo de los que se ven afectados o de los que ingresan al hospital, tener este aspecto de minimizar ese transporte de recursos externos es obviamente una de las prioridades que se deben tener. Todo localizado, lo que más se pueda para tener esa independencia y obviamente minimizar el recurso, el consumo y la polución de estos gases contaminantes, ya sea por transporte o por la generación de los recursos de distinta índole, por ejemplo, como la energía se produce con dióxido, con carbón o con diferentes tecnologías que como combustibles fósiles continúan contaminando el medio ambiente. Y también podemos ver el reuso de agua para obviamente distintos procesos en la institución y también la disposición de los químicos que se utilizan en el día a día. Esto aumenta la participación y la consideración de los costos de una manera integral en toda la cadena de valor que se tiene que pues obviamente obtener y apuntar en algún momento para maximizar todos los recursos que se usan en la operación de estos centros. Vemos que en el consumo energético medio, la climatización es uno de los consumos que es más alto
el 45%, la iluminación igualmente es algo crucial y la producción de agua caliente sanitaria son uno de los puntos más importantes para tener en cuenta. Y ahora vamos a hablar de unas tecnologías que pueden ayudar directamente y que son algo probado que hemos visto ha funcionado muy bien en muchas instituciones y que obviamente queremos profundizar un poco más. En el tiempo, estas decisiones de adoptar estas tecnologías siempre tienen como ese punto determinante la inversión para lograr esas inversiones y el retorno de las mismas. Eso es un punto muy importante porque se da la circunstancia que justamente esas tecnologías han ido avanzando y llegando a unos puntos en que hoy en día las hacen bastante más asequibles y con retornos de inversión interesantes, tanto para entidades hospitalarias y mucho más para la empresa en general. Hoy en día fácilmente las decisiones de inversión que hará 3 o 5 años podían estar 3 o 4 veces hablando de inversiones en sistemas fotovoltaicos para sustitución de energía. Hoy en día están en unos niveles bastante más cercanos. Todos más o menos que hemos seguido el tema tenemos presente que ya, por ejemplo, los paneles que manejan la producción de 400 vatios ya es una circunstancia común y ya los de 500 vatios se ven en un tiempo bastante más corto. Igualmente los montos asociados a la adquisición de estas tecnologías. Estamos hablando que este punto de los sistemas solares fotovoltaicos para sustitución de energía es una decisión que hoy en día es muy común en todas las empresas, en entidades hospitalarias y en el común de las empresas, bien sea en techos o en piso o en los alrededores de las empresas, e incluso ya hay tecnologías como se ilustra en la imagen inferior izquierda, donde hay el vidrio fotovoltaico, vidrio que integrado a la estructura, vidrio transparente o a lo sumo semitransparente, cumple igual propósito de transmitir energía. Obviamente a diferencia de los paneles solares de las imágenes superiores, que sí se pueden construir ya en momentos posteriores de las edificaciones, tendrían que integrarse en el diseño mismo de las edificaciones, logrando ese propósito de la autosuficiencia en el abastecimiento energético, pero asimismo también en la protección contra los rayos y aislamientos de sonido. E igual ustedes ven ya también que es muy común en hogares y en ciertas regiones el calentamiento de agua, también aprovechando la energía solar, o en la parte inferior del centro, estas balas que capturan la luz del sol y la reflejan, siendo un elemento todavía mucho más eficiente en la utilización de este recurso. Solo para poner en contexto, sabemos que hay invitados de otros países, pero por ejemplo, en el caso de nuestros grandes empresarios o grandes consumidores de energía, que en el caso de Colombia se categorizan aquellos que consumen más de 50.000 kilovatios hora al mes, ellos están cancelando un costo por kilovatio del orden de los 400 pesos, más o menos 10 centavos de dólar. Pero la pequeña empresa, que es como aquí como en muchos otros países, el grueso de las empresas y generadoras de empleo están cancelando 15 centavos de dólar en promedio por cada kilovatio que consumen. Números que se vuelven
enormes y con una incidencia notable en la estructura de costos cuando hablamos de empresas que consumen 800.000 kilovatios en el mes, casi una mega, pero hay otras todavía más grandes que consumen 5 o 6 gigas al mes. Entonces, ello hace necesario considerar estas decisiones. Además, particularmente en Colombia, todavía no, particularmente en Colombia, nuestra hidroeléctrica de Ituango, que tenía presupuestado atender un 15% de la demanda energética, el grueso de la demanda energética en Colombia lo proveen hidroeléctricas, está en veremos por distintas circunstancias que han dilatado el proyecto y por ende lo que se ven venir son tarifas crecientes a futuro. Todo esto justamente ambienta el hecho de que tengamos que considerar por distintas razones, obviamente por el impacto ambiental de estas soluciones en beneficio de todos. En la siguiente imagen justamente se pueden retratar dos de los ingredientes más importantes que en Colombia hoy facilitan o viabilizan estas decisiones en energías solares. Esto es solo para dar un ejemplo de una planta para una empresa de 1.5 megas, una empresa que consume 800.000 kilovatios hora al mes. La gráfica superior izquierda muestra la proporción que la planta solar construida en piso en los alrededores de la empresa puede abastecer. En general, se tiene que, y este es un estándar bastante universal, que por cada mega 1000 kilovatios de una planta solar, más o menos el costo está en $1 millón. Esta planta de 1.5 megas puede estar de ese orden, 1.4 millones, porque siempre se logran algunas economías de escala, y esta planta en particular abastecería un 21% del consumo de energía. Solo para señalar dos aspectos importantes, miren que en la segunda gráfica, en la mitad izquierda, se muestran exactamente los ahorros que la producción de esta planta produciría en energía, toda vez que esta firma estaría recibiendo todos estos beneficios. La inversión es de 5.600 millones en pesos colombianos y ya el solo ahorro del primer año es de 756 millones de pesos. Pero lo importante para hacer mención en Colombia es que justamente como teniendo esa visión de esta necesidad, se han abordado y se han adoptado legislaciones que facilitan, que incentivan estas inversiones. En el caso de Colombia, hay legislación que permite que el 50% de la inversión que se haga en estos sistemas de energías no convencionales pueda descontarse de la renta líquida y por ende generar menos impuestos, e incluso se permite también como una bondad financiera que estas inversiones se deprecien aceleradamente en 5 años. Con solo esos dos ingredientes, entiéndase que se está ahorrando el 50% de la inversión que usted haga en estos sistemas. Obviamente esto, estrictamente hablando, no aplicaría este incentivo para hospitales públicos que eventualmente no tienen que hacer esa cancelación de estos impuestos, pero sí para clínicas privadas y obviamente para todo el grupo de empresas de los distintos países. Entonces, el otro hecho importantísimo del anterior, el otro hecho importante es que miren este elemento que está moviendo a los financieros de las empresas y de las entidades de salud, que justamente es como el argumento más notable para tomar estas decisiones.
y es el tiempo de recuperación de la inversión. Esta inversión, si ustedes miran en el gráfico de la inferior de la derecha, el retorno a esta inversión, sumando los ahorros que causa esta planta más los incentivos tributarios, es de 3.9 años. En 4 años usted recupera la inversión y tiene de ahí en adelante 21 años, porque la vida útil de estas plantas es de 25 años y los elementos, los 3 elementos esenciales en la construcción de las mismas, entiéndase paneles solares, los soportes y los inversores, tienen ya estos niveles de vida útil, pero incluso si no se tratase de una empresa particular, sino una empresa pública, una entidad de salud pública, el retorno con el solo ahorro de la energía se sitúa alrededor entre 6 y 7 años, que también es un punto importante. Y ya en la siguiente, si se quiere resumir, las consideraciones propias de este hecho, una, usted se ahorra el 50% de la inversión con incentivos tributarios. 2, el retorno de la inversión está del orden de los 4 años con vidas útiles de 25 años. Y la tercera, ustedes la ven gráficamente. En la gráfica superior derecha, una empresa que hoy esté pagando esos alrededor de 352 pesos de valor por kilovatio hora, el kilovatio en los próximos 25 años, y eso asumiendo que esta tarifa solo se incremente con una proyección normal del índice de precios al consumidor, estaría en 839 pesos. Para hacer contexto con las personas de otros países, ¿cuál es el punto importante y como elemento en estas decisiones? Si ustedes miran los números del costado izquierdo, se entiende que al dividir el costo de esta planta entre el total de la producción de la misma en los 25 años, el costo de esta energía hablado por kilovatio hora es de 106 pesos. No nos concentremos en el valor en pesos en la moneda local. Miren la comparación de 106 con 839. Es apenas el 12% del valor promedio que pagaría por esa energía versus lo que le costaría abastecerse de energía los próximos 25 años en promedio de la cuenta actual de energía. Entonces, se ahorra el 50%, el retorno de la inversión está en 4 años, incluso en 6 años es un hospital público, y lo otro es que el costo de la energía fácilmente, en el promedio de los 25 años, puede fácilmente ubicarse en el 10% de lo que estaría pagando en la adquisición de la energía por los proveedores normales. Además, obviamente, este notable impacto ambiental derivado de estas decisiones. Una pequeñita planta de 100 kilovatios equivale a retirar de circulación a cerca de 300 automóviles por la contaminación que genera. Entonces, financieramente hay un escenario muy favorable para tomar estas decisiones para entidades de salud públicas y privadas, y obviamente para todo el empresariado, y ya se está sintiendo que se está moviendo en ese sentido, de nuevo, con un importantísimo impacto positivo al medio ambiente. Increíble, sí, hay muchos beneficios, además del financiero, que si los fuésemos a considerar, aumentarían mucho más todo ese impacto que proveen todas estas tecnologías. Así como esta, hay muchas otras alternativas para incrementar el aspecto de sostenibilidad de las entidades, pero ahí es donde intentamos llegar y donde intentamos crear ese aspecto y esa área de conversación, y pronto aquí también igual vamos a abrir un espacio de preguntas si las tienen.
pero quería resaltar algunas de estas estrategias y combinarlas con un poco el aspecto de cómo quieren mostrarse como una institución de salud. Una institución proactiva o reactiva. Entonces, la institución reactiva solo hace su labor de realizar aspectos de reparación. La institución proactiva sabe que estas consecuencias o que estos procesos mal implementados inicialmente van a crear una repercusión negativa en algún momento de la cadena de valor, y se ponen a la tarea realizar todos los aspectos que se puedan realizar inicialmente para obviamente disminuir esa consecuencia negativa para todos sus toda la gente de su comunidad, toda la gente que afectan, ya sea positivo o negativamente, todas estas entidades. Este aspecto es también más un aspecto de la cultura con la que funciona la entidad hospitalaria o clínica en el día a día. Si es una cultura de ahorro, de mejora continua, o si es una cultura de dependencia de leyes o dependencia de entes externos que creen a la fuerza estos sistemas, porque se entiende que a grandes rasgos todos estos procesos y todas estas tecnologías ayudan de una manera u otra y disminuyen esas consecuencias negativas. Entonces, en algún momento se crearán estos aspectos legislativos, pero la entidad proactiva va a estar mucho más lejos en el aspecto de análisis de cómo afectan todos los procesos operacionales, y por ende va a ser, al crear ese aspecto de liderazgo en la cultura, una entidad que va a ser buscada más por todos los individuos que saben que una entidad que es responsable con el medio ambiente es una entidad que todo el mundo prefiere, ya que todo el mundo entiende que hay consecuencias negativas por todos estos procesos, y saber que una entidad está preocupándose porque todo el aspecto de cómo funciona sea lo más ecológico posible, va a proveer una lealtad de su clientela, y obviamente va a proveer un aspecto de recomendación entre los que ya han atendido estas instituciones, y esto genera un aumento en la rentabilidad y en el efecto y el impacto positivo que puedan tener estas instituciones. Esto básicamente resalta los varios puntos que tocamos y unas recomendaciones muy puntuales para instituciones en general. Pero si ustedes tienen alguna pregunta o algún tema que quisieran que tocásemos a fondo, pues me gustaría abrir la conversación para que pudiéramos discutir esos temas, o si hay alguna duda sobre alguno de los puntos que tocamos, para ver cómo podemos proveer el valor agregado que nos ha diferenciado de muchas otras entidades, ya que podemos combinar muchos aspectos en uno y así poder llegar a esa meta de sostenibilidad para todas las instituciones. Entonces, Jorge, hola. Las personas deben ir haciendo los comentarios o las preguntas, por favor, a través del chat. Aquí están algunos ya dando gracias. Mientras tanto, yo te las voy leyendo, si te parece, para aprovechar estos 10 minutos que nos restan.
Dale. Hay una pregunta que tiene que ver en cómo ven ustedes todo este tema, dada la actual circunstancia o coyuntura de la pandemia. Entonces la pregunta que me hacen es, ¿cómo ir a proponerle algo así, que es evidentemente necesario, pero tal vez será o no prioritario para un gerente? Me está preguntando Juan Carlos. Claro, sí, obviamente todo está centrado en este aspecto de la pandemia en este instante. Para tocar ese punto en específico, uno de los primordiales es enfocar el aspecto de transporte. ¿Cómo entregar el conocimiento al consumidor o al afectado? El aspecto de tecnología es un aspecto que es primordial para cualquier entidad. Si uno tiene un sistema de prevención o de comunicación con el futuro cliente que minimice todo el gasto de recurso económico, obviamente de polución, ya que utilizan diferentes medios de transporte, y obviamente de ese aspecto del servicio. ¿Cómo una plataforma tecnológica puede abrir esa puerta para que todo el conocimiento que inicialmente o comúnmente se puede encontrar en la institución física de salud, cómo podemos implementar eso para llevar este servicio al cliente que desde su casa igual necesita el tratamiento o la guía para poder recibir este tratamiento y esta mejora? Ahora, en el aspecto general, para el aspecto de gerencia, tener esta disminución en obviamente el tratamiento de algunos personajes que están en casa, pero el aumento para algunos otros que lastimosamente no han corrido con la misma suerte, es primordial, porque justamente cuando hay más estrés sobre los recursos que se usan en el día a día por la sobrepoblación, ya sea ni siquiera urbana, sino específicamente de esa entidad, ahí es donde cuentan cada centavo de ahorro y cada proceso que combine todo lo que se usa para poder tener la mayor rentabilidad posible. Ahí es donde más cuenta. Entonces, cualquier gerente que analice la situación que está viviendo en este instante y vea que hay maneras de optimizar todos los recursos que tienen, va a tener un espacio para o sea, identificar cuáles son las que son más pertinentes y quizás que con un costo inicial no tan alto pueda tener un gran impacto. Ahí es donde entra la conversación de cuáles son son las tecnologías y procesos que se pueden implementar. Paralelo a eso, hay varias preguntas. Hay una pregunta que tiene que ver con cuáles serían de esas posibles elementos de la agenda global, cuál es la que ustedes, por cuál recomiendan empezar y cuál puede tener un mayor impacto, dado que no siempre el tema ambiental es la prioridad en las instituciones de salud. Sí. Jorge, ¿querías agregar algo más para la anterior? Estás en mute. Ya lo reviso. Ok. Listo. Como Bogotá y Medellín están sufriendo hoy esta circunstancia de los elevados índices de polución, y así lo marcan toda una red de medidores de esta circunstancia, particularmente en Medellín. Quería hacer dos observaciones. Una, si estrictamente hablando las entidades gubernamentales de orden local y el gobierno nacional se pusiesen a hacer la cuenta de lo que son todos los efectos de todo este exceso de material particulado en el aire que estamos respirando, frente a todas las circunstancias de salud derivadas de ese hecho y todos los casos que se producen
por esta circunstancia, en realidad la inversión en soluciones que ya están disponibles para contener la polución y las emisiones de los vehículos resultaría de verdad muy parejo hacer esa inversión con notables beneficios para la ciudadanía. Pero, y ya es complementando la pregunta anterior, justamente el tema de la pandemia, la única circunstancia que nos permite sobrellevarla de buena manera, no hay otra medida que reforzar nuestro sistema inmunológico. Y yo creo, no sé si tengan presente, pero si bien el grueso de los radicales libres que afectan el sistema inmunológico y lo debilita, se generan por el propio metabolismo nuestro, la contaminación es una fuente notable también de incremento de radicales libres y por ende del deterioro o de la disminución de la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunológico. Si tuviéramos un ambiente mucho más libre de estos contaminantes, nuestro sistema inmunológico pueda estar más fuerte y resistir y sobrellevar la circunstancia de mejor manera. Era lo que quería agregar. Y para responder a la otra pregunta, sí, hay muchos puntos, pero yo creo que primordial el agua. Hay distintas maneras de suministrar este recurso y de optimizar, obviamente, de minimizar la contaminación que se encuentra en el agua común, que es muy importante porque si uno está en el proceso de curación de un paciente que se ve afectado, proveer agua con químicos o con contaminantes no ayuda para nada la situación, es primordial. En conjunto, yo creo que el aspecto de energía es algo que es siempre importante y uno de los más que pasan desapercibidos porque se entiende que los costos de energía siempre son los mismos y siempre van en aumento y eso es lo que hay que pagar. Pero para el aspecto operacional, este sistema de una evaluación energética para minimizar el desperdicio es primordial y también enfocar el aspecto de cómo se están disponiendo los recursos o los desechos, especialmente las sustancias tóxicas que afectan mucho todo el sistema de valor para la comunidad aledaña. Son temas que son cruciales para cualquier entidad de distinta índole. Ok, tenemos varias preguntas por tema de tiempo. No las voy a hacer todas, de todos modos, al aire. De todos modos, les vamos a mandar. Cualquier otra pregunta también se pueden dirigir a nuestra página de internet o directamente a nuestro WhatsApp para que podamos, obviamente, continuar esta conversación y entablar cuáles son las estrategias que son más apropiadas para su entidad en particular. Eso te iba a preguntar y ya para cerrar, hay un par de preguntas relacionadas como la anterior, con cuál estrategia asumir o por dónde contestar, pero por dónde empezar. Hay una pregunta que tiene que ver con si ustedes conocen de la existencia de algún tipo de incentivos o beneficios que desde los diferentes entes existan, ministerios, otras entidades, aquí me preguntan por beneficios o incentivos para asumir este tipo de estrategia de parte de los hospitales. O sea, me están preguntando por incentivos adicionales. Ya con esa pregunta cierro la sesión. Las demás, como les decíamos, las responde el equipo de consultores directamente a las personas que nos las hayan hecho. Sí, claro. Hay muchos incentivos. Hay muchos incentivos dependiendo de la tecnología, dependiendo de la necesidad, dependiendo de consecuencias negativas que se hayan identificado en una región en específica. Todo varía mucho dependiendo de cuál es el problema y cuál puede ser una solución tangible que se pueda ver reflejada por el impacto que
que utilicen o que implementen estas entidades. Como lo explicamos en este aspecto en la energía solar, hay un gran incentivo, un incentivo inmenso en el aspecto porcentual de la implementación de estas tecnologías que, o sea, más que el beneficio de tener energía casi libre por 20 años sería suficiente. Algunas de esas estrategias no son tan caras como uno inicialmente podría pensar. En realidad son muy costo eficientes y el impacto es visible inmediatamente, ya que porque analizamos todo el sistema en total, analizamos que la inversión en un aspecto crea una reducción de costos en otras áreas, lo cual paga por sí mismo esta inversión inicial en algún área en específico. Entonces, así, haciendo ese análisis, ese es el incentivo, pero también dependiendo de su localidad, de su ubicación, de su país, hay distintos aspectos tributarios que ayudan mucho a la sostenibilidad, ya que como cualquier gobierno entiende, es una necesidad para que todas las instituciones que consumen una gran cantidad de recursos implementen estas tecnologías y estos procesos para, obviamente, la sostenibilidad futura. Incluso en algunos casos, recursos de cooperación, ¿no? También, así es. Ok, muy bien. Bueno, pues quiero agradecerle mucho a todo el equipo de Andrómeda Consulting Group por habernos acompañado el día de hoy, por compartir el conocimiento que en estos días es tan importante. Podemos estar pensando y diseñando muchas estrategias que rápidamente podemos implementar en nuestras instituciones desde diferentes ámbitos. A todos a los participantes quiero reiterarles nuestra invitación para que estén pendientes de las redes sociales de RI Smart Health o de eSalud, en donde vamos a estar publicando diferentes invitaciones. Vamos a hacer una serie de webinars de diferentes temas. El próximo que estamos ya armando va a tener que ver con cómo afrontar o cómo preparar o llevar a los servicios de salud para que puedan verse y funcionar realmente en el tema digital ante esta situación de pandemia. Es decir, vamos a llevar a la práctica o proponerles estrategias para llevar a la práctica todo el tema de telesalud, teleorientación y telemedicina. Ese, entre otros temas que estamos preparando, queremos hacer un seminario cada semana. Entonces, bueno, empezamos hoy con este tema tan interesante del tema ambiental. Les agradezco mucho a ustedes la atención. Invito a todos los asistentes diligencien la encuesta del evento que va a estar disponible apenas cerremos la sesión, y también en sus correos electrónicos. Su retroalimentación es muy importante para nosotros. Por favor, cuídense mucho, lávense las manos, quédense en casa y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.